¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto que nos acompañen a mí, a Roberto, en este especial, segundo especial de historias contadas por ustedes, por la audiencia del Umbral del Miedo, quienes se han animado a platicarnos historias increíbles, paranormales y alguna que tiene que ver con objetos voladores no identificados. Un tema que no hemos platicado mucho, pero que es muy interesante. Quédense, lo van a pasar muy bien. Gracias por mandarnos sus historias. Y bueno, seguimos recibiéndolas. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, como El Umbral del Miedo. Suscríbanse a este canal de YouTube, Philly Zambal, y suscríbanse también a Spotify como El Umbral del Miedo. Comencemos. Historia de Naomi. Esta historia ocurrió en el camino viejo hacia Nacantepec, hace muchos años, en plena época de la Revolución Mexicana. La barranca que hoy está seca y llena de maleza era en realidad un río de vida. Ahí, mujeres de la comunidad bajaban con sus canastas a lavar la ropa. Era un sitio cotidiano, de trabajo, de costumbre, pero un día, la guerra les arrebató la calma. Los revolucionarios pasaron por ese lugar, cansados, armados, sedientos, pero también hambrientos de poder. Se llevaron a varias mujeres, a la fuerza. Algunas desaparecieron para siempre, pero hubo una que se quedó grabada en la historia oscura de ese río. Estaba amamantando a su bebé cuando intentaron llevársela. Se negó, rogó, lloró, y entonces le dispararon, mientras su hijo aún estaba prendido a su pecho. Dicen que la sangre comenzó a mezclarse con la leche, que el niño, sin saber lo que pasaba, seguía bebiendo y que finalmente también murió ahí, en el mismo lugar donde su madre cayó. Desde entonces, mi abuelo dice que en ciertas noches, cuando el viento sopla desde la barranca, se escucha un llanto lento, desgarrador, un bebé llorando solo, y no solo en la barranca. Dicen que debajo de la ventana de mi abuelo, en su propia casa, también se ha escuchado ese llanto, ese eco de dolor, como si la historia aún buscara justicia, o como si el alma de aquel niño no supiera que murió. Dicen que cuando escuchas el llanto de ese bebé, no debes asomarte, porque hay miradas que no pertenecen a este mundo, y hay penas que siguen amamantando su dolor desde el más allá. Esta historia nos la platica Sandibel. Un encuentro peculiar con un objeto volador no identificado. Nuestra protagonista tenía una rutina inusual para muchos, pero muy suya. Cada noche, cerca de las 12, se sumergía en documentales sobre fenómenos inexplicables. OVNIs, teorías alienígenas, señales sobre el cielo. No recordaba exactamente el sitio donde los veía, pero lo que sí tenía muy claro era que había algo en esas madrugadas que la conectaban con otra energía. Y no lo decía por decir. En esos días se sentía distinta, energética, espiritualmente alineada. Y los sueños. Cada noche soñaba con ovnis, con luces, con presencias, como si el universo le hablara. Hasta que una noche dejó de soñar y comenzó a ver. Era temporada de la feria en San Isidro, en el municipio de Metepec. La pirotecnia llenaba el aire, las calles vibraban, la ciudad estaba a flor de piel.
El chico con el que ella salía en ese entonces la llevó a su casa. Se estacionaron justo enfrente de la vivienda, listos para despedirse, cuando algo llamó poderosamente su atención. Algo en el cielo, algo que no tenía explicación. No era un avión, no era un dron, tampoco una estrella fugaz. Una estructura brillante repleta de luces que cambiaban de color. Estaba suspendida justo encima de su casa y hacía un sonido particular, peculiar, como un zumbido grave y pulsante que no se parecía a nada que hubiese escuchado antes. Fueron 15 minutos enteros. Sandivel y su acompañante lo vieron ahí, quieto, flotando sobre el techo de su casa. No pudieron reaccionar. No podían sacar el celular. No pestañeaban. Solo se preguntaba a ella por qué nadie más lo ve y por qué está justo encima de su casa. El shock fue tal que el tiempo se volvió irrelevante. Cuando por fin pudo moverse, le marcó a su padre, un apasionado de estos temas, pero era demasiado tarde. La nave se había ido, sin dejar rastro, sin dejar sonido, solo una huella en la memoria. Hasta hoy, Sandivel recuerda ese momento como su experiencia más cercana con lo inexplicable. Aunque confiesa, alguna vez vio unos seres, altos, grises, de ojos enormes. Pero eso será para otra historia. ¿Qué harías si una noche el cielo se abriera solo para ti? Si algo o alguien te observara desde arriba. En este mundo hay cosas que no podemos explicar, pero lo que podemos hacer es recordarlas. El rostro del Nahual. Historia real contada por Mayra, desde Santa Cruz, Cuauhtémoc. Dicen que en las madrugadas, cuando el mundo duerme y el silencio lo cubre todo, hay ojos que observan, pasos que cruzan las calles desiertas y presencias que no pertenecen del todo a este mundo. Hay noches que se sientan más largas que otras. Mayra no podía dormir. Eran cerca de las 2 o 3 de la mañana. El insomnio le empujó a levantarse, a caminar de un lado a otro de su habitación, intentando encontrar algo de paz esa oscura noche. Y entonces lo hizo. Se asomó por la ventana, una ventana cualquiera que da directo a la calle, una calle común, pero en esa madrugada algo no estaba bien. Su perro, que normalmente es tranquilo, empezó a ladrar con una intensidad que nunca había escuchado antes, como si algo lo alterara profundamente. Mayra volvió a asomarse y entonces lo vio. Un perro que caminaba por la calle. Pero no era un perro cualquiera. Avanzaba lento, con una calma que helaba la piel. Parecía no notar los otros ladridos del otro perro. No reaccionaba, no se inmutaba. Y entonces, cuando lo notó, su cuerpo sí era el de un perro, pero su rostro no era normal, era sobrenatural. Era espantoso. Mayra sintió un escalofrío treparle por la espalda. No podía apartar la vista de esa figura, de ese ser con pelaje gris, pero con la cara que no parecía de este mundo. Yo solo empecé a rezar. Estaba muy asustada. Fue aterrador. Días después, le contó a una amiga lo que había visto, y su amiga no dudó. Lo que viste, Mayra, fue un nahual. Un ser capaz de cambiar forma. Una criatura de las sombras, del oculto, que se arrastra entre nosotros cuando menos lo esperamos. Desde esa noche, Mayra no se asoma a la calle. Por más que el insomnio la abrace, prefiere no mirar, porque allá afuera
en Santa Cruz Cuauhtémoc, quizá, sigue merodeando ese ser de rostro imposible. ¿Qué hubieras hecho tú si lo hubieras visto? ¿Rezar? ¿Cerrar los ojos? ¿Y si no era la primera vez que ese nahual pasaba por ahí? ¿Quién sabe? Solamente las calles de Santa Cruz Cuauhtémoc lo saben. ¿Qué les han parecido estas historias? Nahuales, ovnis, sonidos terroríficos tras una tragedia. Santa Cruz Cuauhtémoc ha sido muy participativo con nosotros. Les agradecemos muchísimo a todos y todas. Gracias en verdad por ser colaboradores y hacer que el umbral del miedo siga creciendo. Muchísimas gracias. Los invitamos a suscribirse al canal en YouTube Filizambal y al canal en Spotify El Umbral del Miedo y seguirnos en todas nuestras redes sociales como El Umbral del Miedo, Facebook, Instagram, TikTok, ya saben ustedes cuáles. Ahora vámonos con esta última historia que la persona que nos la mandó pidió que fuese anónima, pero sinceramente es de las historias que más miedo me ha dado. Yo espero que la disfruten tanto como la disfruté yo y espero que sientan ese escalofrío que se siente cuando uno está solo y escucha ruidos y siente cosas y su mente no encuentra explicación alguna. Y lo peor de todo es que no solo lo vive solo, lo vive acompañado. Cuando alguien más está contigo y te dice que no hay nada o no hay algo que esté generando lo que tú dices que está pasando. Vamos con esta historia. Porque nuestras casas, nuestras viviendas, nuestros hogares pueden tener espacios o entes demasiado siniestros. Y bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de comenzar esta historia. Lo olvidé, una disculpa. La misma la vamos a narrar en primera persona, o sea, como si me hubiera ocurrido a mí. Espero que disfruten este formato, espero que disfruten esta narración y por supuesto que se sigan entreteniendo con nosotros, con El Umbral del Miedo. Les mando un abrazo, también Roberto les manda un abrazo, así que comencemos. Esa noche todo parecía normal. Mi papá salía con su pareja. Antes de irse, me dijo algo que hoy retumba en mi cabeza como si supiera lo que iba a pasar. No me esperes a dormir. Se fue con la promesa de volver en 1 hora y media. Traería algo para desayunar. Yo me quedé en casa. Puse agua para bañarme. Y mientras se calentaba, me fui directo a jugar Xbox. Luces apagadas. Solo la pantalla frente a mí. La distracción perfecta. El tiempo pasó volando. Vi el reloj. 2:30 de la mañana. Pensé en mi padre. Decidí mandarle un mensaje, pero nunca le llegó. Su celular sin señal. Fue entonces cuando recordé el agua para bañarme. Fui al baño. La maldita agua ya se había regado. Me agaché, cerré la llave y en ese preciso instante se escuchó cómo se cerraba la puerta del cuarto donde yo estaba. Esa puerta es pesada, ruidosa, esas que crujen con cualquier ruido, con cualquier movimiento. Pero no había viento, no había nadie. Por suerte, tenía mi llave. Abrí la puerta, salí y bajé a buscar el agua caliente para bañarme. Pero antes pasé por un bar que tiene mi papá. Recordé que había dejado algunos jugos para mí y fui por uno. Y fue entonces. Ahí lo sentí. Una de las televisiones que tiene el bar se apagó sola.
La luz azul del monitor desapareció sin previo aviso, y al mismo tiempo, un escalofrío brutal me recorrió todo el cuerpo. Una sensación helada, pesada, como si alguien o algo estuviera parado justo detrás de mí. Y otra vez, la puerta se cerró. Corrí, fui a abrirla, pero la llave estaba como atrancada. Forcejé, empujé, y entonces desde la planta de arriba se escuchó un jadeo. No era humano, era grave, como el de un perro respirando agitado. Pero no teníamos perro. Mi corazón empezó a latir. Justo ahí, la puerta se abrió sola, despacito, crujiendo, como si algo del otro lado la estuviera empujando. En ese mismo momento la luz del baño se encendió sola. Y fue cuando escuché, no solo un jadeo, ahora eran también ladridos, graves, furiosos, cercanos. Corrí, subí los escalones de 2 en 2 y entonces arañazos, fuertes, secos, en la puerta, como si algo quisiera entrar, o peor, como si yo estuviera dentro, queriendo salir. En medio del caos, la voz de mi abuela me trajo de regreso. ¿Qué estás haciendo? Le dije lo que pasaba, le dije lo que escuchaba, lo que acababa de vivir. Subió de inmediato, miró, revisó todo y me dijo lo que no quería oír. No hay nadie, no hay nada. Pero yo lo viví, lo sentí y hasta el día de hoy no puedo olvidarlo.